la gestora de la asociación Proyecto Roble. Falta aquí el presidente Luis, que la verdad es que habla bastante mejor que yo, pero el pobre está lesionado y entonces pues he venido yo. Lo primero, agradecer como siempre al Ayuntamiento el apoyo, porque la verdad es que la asociación se fundó hace ya en el 2013, en el año 2013. Y gracias a los primeros fundadores, aquí estaba María José, Iñaki, que pusieron mucho esfuerzo en poder llevar a cabo acciones directas en montes públicos del concejo de Paz. Al principio también hubo cosas en el concejo de Onís, pero nos focalizamos en Paz. Y desde el principio ha habido mucha ayuda y mucha compaginación con el gobierno local, y desde el 2019 tenemos este convenio que nos permite pues, hacer cosas yendo paso a paso, ¿no? con más fortaleza. Así que sí, estoy muy agradecida y a Javier por venir. Y bueno, ahora, ¿cómo decir? El tema es tan complejo, el tema de la prevención de incendios. Sabemos toda la situación que hay ahora mismo en las zonas rurales, hay mucho paisaje que no es como era antes, hay menos personas para poder gestionarlo y bueno, eso pues plantea un futuro distinto que habrá que ir pues, encontrando la forma de llevarlo de la mejor manera y de evitar que se puedan producir incendios como los que se están produciendo ahora mismo. La guía esta me parece un gran paso porque hasta ahora, desde hace unos años, pues se tenía se sigue teniendo este falso mito de que no se puede quemar, porque en su momento se prohibieron muchas quemas y se acabó con esa cultura de gestionar el monte con ganadería y con quemas, que era la forma en la que vivíamos y en la que podíamos subsistir de forma coherente con el paisaje. Y poder volver a ello con esta guía, gracias a la resolución que ha habido de la Consejería, pues es una gran ayuda, porque la gente que proponemos las zonas rurales necesitamos herramientas y necesitamos que nos empoderen a poder hacer cosas, ¿no? En la guía esta, nuestro principal objetivo, como habéis comentado, era que sea entendible, que todo el mundo pueda tenerla en casa, ver cómo puede enfrentarse a las cosas que necesita en su vida diaria. Y bueno, voy a pasar a enseñaros un poco cómo va, ya creo que todas lo tenéis por ahí, todas y todos, para echarles un vistacín. La verdad es que no fue tan... Por suerte, el año pasado estuvimos intentando desenmarañar esta burocracia y estas normativas que se habían presentado, y nos llevó un año entero poder llegar a ponerlo en un lenguaje y con unos símbolos que simplifiquen las cosas, que no estemos hablando solo de números, la resolución 4B de tal. Y bueno, eso fue lo que ha resultado. Lo primero de todo, muchas veces pues no sabemos dónde tenemos que ir para tramitar estas cosas, ¿no? Si necesito hacer una limpieza de mi finca, que está próxima a monte, por ejemplo, o en este caso es muy destacable también más adelante hablaré de ello, en la guía y en la resolución, que se habla de los festejos de los pueblos en verano, porque también es una cosa, se utiliza pirotecnia, se cocina afuera y nunca lo habíamos pensado que era una situación potencialmente peligrosa, y ahora gracias a una serie de pautas, pues quizás mismamente dentro de cada pueblo nos sentiremos más tranquilos sabiendo que con estas 4 reglas que podamos hacer no vamos a tener el disgusto, porque eso sería un disgusto tremendo. Es complicado poner texto, ten en cuenta que puedes cortar el negocio de algunas personas y algunos bares, entonces tuvimos especialmente cuidado en algunos puntos. Sí, la verdad es que hablando con prensa es una cosa que me llamó mucho la atención. Volviendo, que me desvié. Hay un poco un resumen de las oficinas
oficinas comarcales donde se puede ir a hablar con el guarda forestal y a pedir permisos de lo que, o sea, aclarar cualquier duda sobre cómo puedes gestionar tu finca. Este es el que estaba comentando ahora. El aviso importante. ¿Qué debo saber para celebrar algún festejo? Además, este año, por desgracia, en Llanes hubo un accidente con la pirotecnia y se quemó hasta cerca de casas. Hubo ahí un problema gordo. Como veis, pues hay unas 7, al final logramos reducirlo a 7 pautas ahí comprensibles. Y bueno, más que nada, la mayoría de la guía, y yo creo que vosotros desde la perspectiva, cuando lo diseñasteis, pues pensasteis mucho en las personas, en el hecho de la responsabilidad, ¿no? En que hay que nombrar unas personas responsables de la acción que se está llevando a cabo. Se nombrará una persona responsable del uso del fuego y sobre todo también el tener algo de herramientas para paliar el problema de primera mano. Eso es una de las cosas que me llamó la atención de la guía, bueno, la guía que hemos producido, que es el hecho de que cuando, por ejemplo, en el verano vas a hacer una limpieza de una finca, sea para prevención de incendios o sea porque pues, la finca se te ha ido un poco de mano y quieres arreglarla, pues hoy en día ibas y no te preocupabas pues dónde ponías la herramienta, qué llevabas en el tractor, y esto bueno nos puede servir más que para más que sentirlo como una obligación, sentirlo como un recordatorio de cosas que debemos de tener en cuenta en el uso correcto del fuego. Y entonces, por ejemplo, en este caso de ir en verano a una finca próxima a una zona forestal, pues si estás trabajando y la maquinaria, la motosierra, lo que sea, está caliente, el posarla en ese momento allí mismo, en una zona que pueda prender, pues es un peligro. Y a veces son cosas que hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta, y es una de las cosas que se recuerdan aquí. O tener que llevar un extintor en el tractor, que al final, bueno, es un coste mínimo, la verdad, tener un extintor. Y en una fiesta vecinal, pues lo mismo, es algo que no lo tenemos ahí interiorizado y que puede resolver un problema fácilmente. Bueno, lo que sí que es importante de la guía también y de la resolución es que desde el año pasado, como salieron el INFOPA, ¿no? Y los distintos índices de riesgo forestal tienen una serie de consecuencias en lo que es la actuación, ¿no? Y sobre esas zonas en alto peligro de riesgo de incendio. Y es un factor que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar cualquier actividad en una zona pues forestal. No se puede realizar ninguna quema si el riesgo es 4 y 5. Esto lo hablamos el año pasado, lo que pasa es que bueno, de tenerlo compilado de una forma así bastante resumida, pues yo creo que ayuda. Eso y tener en cuenta que julio y agosto y septiembre tienen ya de por sí, como hoy en día en los meses de verano son como son y vienen con ese calor y esa sequedad, pues ya de por sí julio, agosto, septiembre, cuando vayas a hacer algo tienes que tener en cuenta más cosas de las que tenías. No voy a ir a detalles porque la tenéis ahí para leerla y examinarla bien con el tiempo. Y bueno, esta otra parte también es una modificación de lo que había antes porque hubo una modificación en los tipos de quema. Lo que hemos visto muy positivo es el hecho de que se refuerce hay un intento porque se hagan más peticiones para hacer quemas de forma legal, ¿no? Hay dos tipos. Sobre todo nos partimos desde la perspectiva de la persona, de decir, oye, ¿dónde vivo? ¿Qué necesito hacer? ¿Dónde vivo? ¿En un terreno urbano? ¿En un terreno agrícola? Si vivo en un terreno urbano, pues a más de 100 metros no requiero nada. Porque muchas veces pasa que en un terreno urbano o en un núcleo rural también tienes miedo a quemar porque dices, oye, que me van a venir y me van a multar. Y puede haber casos en los que no sea eso necesario. Aquí, bueno, se detallan todas las características necesarias para hacer la petición de sus permisos.
¿Necesitas quemar las fotos? Pues quema en montones y cordones. No voy a extenderme mucho en esto. También era importante el tema de volver a las quemas de branes o camperas, porque son la máxima, como veis ahí, la cantidad de superficie a quemar máxima son 30 hectáreas. Entonces es una forma que puede ser bastante efectiva de limpiar matorral en zonas de monte. Normas generales. Bueno, otra cosa que a veces se nos olvida. Normas generales de ejecución de quemas. No se podrá quemar, sobre todo también el hecho de no poder abandonar el fuego después, o sea, no puede haber algo ardiendo al anochecer, ¿no? Y eso, bueno, hay veces que piensas que está apagado y dices, bueno, esto yo marcho, pero en las condiciones en las que hoy en día nos encontramos, a veces dejar un mínimo encendido es un peligro. Y bueno, yo como no sé qué os puedo contar más de la guía, la verdad es que me prestó, pero también fue un dolor de cabeza, tuve mucha ayuda de otras personas para el diseño y para el resumen y sobre todo agradecer también que desde la consejería Juan Garrote nos revisó también la guía para ver que estaba bien adecuada a lo que es la legislación. Y bueno, sin más, me gustaría que nos acompañara Juan Picos para hablar un poco sobre el uso del fuego como herramienta, que es de lo que precisamente intentamos comentar con la guía. Sí, no pasa nada. Bueno, realmente me toca hablar porque cuando Lidia Bueno, ya Lidia hace 3 años me pidió venir, no pude venir. Hace 3 años vinieron 2 compañeras mías que lo hicieron bien, Thais y Laura. Y dije, no te preocupes, que el primer año no puedo ir, pero iré otra vez. Y el año pasado vine. Y este año cuando me llamó para pedirme ayuda para localizar un ponente, que va a ser Manuel Oliveira mañana, mi pregunta fue, ¿no puedo ir yo? Con lo cual me dijo, sí, pero claro, si vienes tienes que hacer algo, pues hablarás el día de la guía. Entonces ahora tengo que cumplir la penitencia para poder venir, porque la verdad es que es para mí un placer siempre venir y echar una mano en lo que yo pueda a una asociación como Proyecto Robleco. Creo mucho en que la gente con inquietudes, la buena gente con inquietudes, haga cosas proactivamente. Normalmente el ciudadano, con todos nuestros derechos, nos sentamos en un sitio a protestar, que es lo que no nos gusta, ¿no? Es más difícil que se dé un paso adelante y que se intente, con los medios que cada uno tenga, afrontar la situación. Y si algo he detectado estos años que conozco la actividad de Proyecto Roble, son 2 cosas muy importantes. Primero, escuchan muchísimo, quieren aprender mucho, y yo creo que eso es, de mi clase, tratar con gente que quiere aprender siempre facilita siempre mucho las cosas. Y segundo, pues han proactivamente intentado solucionar dentro de sus medios pues aspectos como puede ser enfrentarse a una legislación compleja. Es cierto que cuando me dijo que iba a presentar la guía, le dije que sí, sin haberla visto y sin haber trabajado en ella. Digamos, tiene mi beneficio de la duda. También me dijo que había revisado Juan Garrote, que es buen amigo y compañero de estudios, con lo cual tampoco tengo duda de Juan en absoluto. Con lo cual yo presento, digamos, tengo que presentar, estoy a ciegas, ahora ya la he visto porque ya me la mandó, y sé que, pero la primera vez es de haberla visto, ok, la presentaré. Porque quien tiene que legislar, que es una obligación muy complicada, les voy a contar lo que cuesta sacar adelante un decreto o una modificación de decreto. Por favor, cuéntalo. Que es absolutamente tremendo, pero que al final eso queda digamos, perfectamente hilvanado desde el punto de vista de nuestro marco jurídico, pero intragable para cualquier persona. Y normalmente al final el administrado intenta navegar contra eso y acaba generando una sensación casi de cabreo. El ser capaz de intentar sintetizar eso en instrumentos sencillos probablemente reconcilie a la gente con la norma. Es
A veces es un problema decir, bueno, otra norma, me vuelven otra vez a obligar, me hacen... Es decir, bueno, intentar solucionarlo, y creo que este esfuerzo es importante. Y segundo, es muy útil, y también cuando hablamos en enseñanza lo decimos, yo te puedo contar las cosas y a lo mejor aprendes algo, pero hasta que no las hagas o intentes contarlas tú, no las vas a aprender del todo. Y creo que también para la propia asociación, y por las palabras de Lidia, así lo he entendido, ha sido una manera de por fin también aprender qué era lo que estaba marcando la propia legislación para poderlo contar. Entonces yo creo que es una iniciativa que obviamente cuenta con toda mi complicidad o mi ayuda hasta donde yo modestamente puedo, donde estoy. No me presenté, pero bueno, trabajo en la Universidad de Vigo, en Galicia, y ahora soy coordinador de un proyecto Interreg entre España y Portugal. Es un proyecto POCTEP, está en la raya con 17 socios, desde Andalucía Algarve hasta Galicia Alto Miño, pasando por Extremadura, Castilla León, la región de Coimbra, etc. Somos 17 socios, es un proyecto bastante grande, pero uno de los aspectos que hemos querido generar en este tipo de proyectos son dos, resumidos en el refrán de predicar y dar trigo. Por un lado, vamos a tener que ayudar a las entidades que están en el proyecto a que resuelvan o afronten problemas concretos, algunos son demostrativos, ayudarles a hacer una acción que les permita aprender y multiplicarla, y por otra parte, las partes que son más académicas, cuestionar permanentemente la situación de las cosas. Es nuestra labor. Como todo lo que hay, los marcos legales, las situaciones a día de hoy, pues son imperfectas. Alguien tiene que estar explorando cómo mejorarlas en el futuro y hacernos preguntas, y alguien que tiene que estar dando trigo tiene que estar a día de hoy resolviendo el problema a día de hoy. De nada le vale que una persona de la universidad le diga lo bonito y lo ideal de lo que estamos aprendiendo sobre el uso del fuego es aquello, si a día de hoy el marco jurídico no lo permite hacer. Nos lleva a la nostalgia. Pero tenemos que hacer esos dos trabajos. Y respecto al uso del fuego es muy importante este aspecto de que quisimos protegernos del fuego cuando queríamos protegernos del incendio. Y no es exactamente lo mismo. Una cosa es el fuego, otra cosa es un incendio y otra cosa es una emergencia. Son tres cosas distintas. Normalmente una emergencia por incendios forestales contiene a tres. Hay un incendio forestal y hay fuego. Pero el fuego también ha sido una herramienta, es un factor ecológico de nuestros ecosistemas, y hasta cierto punto algunos de nuestros ecosistemas valiosos lo necesitan, porque muchos de los ecosistemas que estamos viendo fueron creados por el fuego y la utilización del mismo, y por tanto su conservación está en entredicho si no se mantiene ese factor, y es un factor ecológico más. El incendio es cuando ese fuego se mueve sin control por áreas forestales, pero no deja de ser un problema meramente forestal. Efectivamente, tenemos el fuego y lo tenemos sin control. Y la emergencia surge cuando ese fuego llega a bienes que tenemos que proteger, vidas, infraestructuras, viviendas, etc. Entonces ahí ya nos genera el asunto de la emergencia. Tener que proteger una casa o una infraestructura, desde el punto de vista de la extinción de incendios, no tiene duda. Tengo que protegerla del fuego. Cuando el fuego recorre un área forestal, yo tengo que combatir el fuego, pero lo combato de otra manera. Puedo permitirme retranquearme una hectárea, buscar una zona de oportunidad. Eso no lo puedo hacer en un pueblo. En un pueblo no puedo decir, mala suerte, voy a dejar que se queme tu casa porque lo voy a pagar en la casa del vecino. Pero sin embargo en monte sí que muchas veces podemos trabajar ese aspecto. Por eso a veces confundir las tres cosas nos lleva a tomar soluciones erróneas, como digamos no aprovechar lo de bueno que puede tener el fuego para gestionar determinados ecosistemas, siempre y cuando se haga con un cierto orden, ¿no? Y a ese respecto también por eso estamos jugando en esta parte exploratoria. Hasta qué punto vamos a tener que tener el fuego bien trabajado como una herramienta más que junto con el ganado y que junto con otro tipo de aspectos, la fauna silvestre, etc., nos va a tener que mantener el medio sobre el que vamos a vivir y que queremos que sea un medio no hostil en caso de grandes incendios forestales, y después cómo además intentamos encontrar zonas de oportunidad para que cuando llegue ese incendio no tengamos que improvisar las líneas de defensa, los directores de las fajas, etc. A veces la faja no es para que se queme la casa, la faja es para que pueda operar con seguridad el propio dispositivo. Porque al final tener que trabajar con la espalda en las ramas de los árboles y con la cara en la pared
estamos poniendo, sin ser capaces de apagar el fuego, somos capaces de poner en riesgo a personas que son los profesionales del servicio. Entonces, nosotros en el proyecto hemos acuñado algunos titulares, alguno de ellos es que a veces nos equivocamos cuando leemos los medios de comunicación, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta leer esas noticias del bombero héroe, ¿no? No hace falta ningún héroe. No podemos mandar a la gente a hacer heroicidades, tenemos que mandar a la gente a un sitio donde pueden trabajar con seguridad y ser profesionales. Y para eso el trabajo tiene que estar hecho antes, su formación tiene que estar a la altura de eso. Dar a una persona a la desesperada, a hacer una heroicidad y luego aplaudirle, pues creo que es un error porque no siempre le va a salir bien. Y desde luego, responsablemente como sociedad, no tengo duda como el que sea responsable de ese servicio, pero la misma sociedad no puede jugar a hacerse esas trampas. No hacer su esfuerzo previo en que el territorio les permita trabajar con seguridad para que cuando tengamos una necesidad, ellos puedan actuar con toda la seguridad y no tener que encima andar nosotros exigiéndoles que trabajen al límite de lo que daría su seguridad. Entonces, todo este trabajo de utilizar bien el fuego hasta donde podamos hacerlo, de tener un tratamiento proactivo del medio y además contar con un buen servicio profesional de incendios que resuelva aquellos problemas que no podemos resolver antes, esa combinación, lo voy a decir así de manera sincera, no hemos encontrado todavía el encaje óptimo entre los tres aspectos. La propia ciudadanía, pues, lo que quiere ver es en el momento que ve una columna de humo, un avión volando, le da tranquilidad, aunque el avión en ese momento no esté siendo capaz de controlar el incendio, porque ya no sabemos cómo funciona ese mecanismo, y sin embargo a veces es muy crítica respecto a las medidas de prevención que se toman previamente. Entonces, tenemos que entre todos ir generando este foro de discusión y de compartir la problemática para todos entender cómo estas tres piezas tienen que encajar. Y el tema de las que ya lo hemos sufrido en tiempos anteriores, de las prohibiciones totales de fuego, obviamente el uso del fuego tiene que ser regulado, tiene que tener un marco lógico de trabajo, porque obviamente si no queremos incendios deberíamos minimizar las causas de ignición que empiezan ese incendio no deseado. Pero no nos tenemos que olvidar que tenemos dos combinaciones. ¿Qué causa la primera chispa del incendio y qué causa la propagación de eso en un gran incendio? Que serían las causas de propagación. Y normalmente los culpables no siempre son los mismos. Tenemos que trabajar mucho, controlar las causas de ignición accidentales, como las fiestas, todo este tipo de fuegos no deseados que pueden generar un incendio en situación de alto riesgo, pero tenemos que trabajar porque tampoco haya causas de la propagación, de que ese fuego, ese inicio, se convierta en un incendio que no podemos controlar y que pone en riesgo el medio natural, pero también personas y vidas. Y esto, digamos, todavía no vamos poco a poco mejorando en este discurso, y tenemos que ser también capaces de seguirlo recordando. Mañana Manuel nos va a contar su trabajo en tesis doctoral sobre el fuego tradicional, incluso a veces hasta recurriendo a fuentes muy antiguas de cómo fue esa herramienta, porque en muchos casos la herramienta con la que creamos nuestro país, nuestro territorio, y que era una herramienta funcional, se convirtió en una herramienta disfuncional. Lo único que fue quedando es que la gente seguía quemando, pero ya quemaba no con las mismas reglas, no con las mismas formas de hacer que se quemaba anteriormente. Ellos sabían que yo siempre quemé, aquí en este pueblo siempre se quemó, pero erais 20, teníais 20 años y lo que teníais alrededor era prácticamente todo hierba y algunas matas. Ahora sois 2, tenéis 70 años y lo que tenéis alrededor son matorrales de 2 metros. Lo único que hay en común en las dos cosas es el fuego, pero la situación es totalmente distinta. Por tanto, lo que ellos creen que es un fuego tradicional es un fuego disfuncional. Entonces, recuperar el cómo se hacía el fuego tradicional y cuáles eran esas reglas no escritas de cómo hacer un fuego con seguridad es muy importante, porque eso volverá a reconciliarnos con realmente esa parte del fuego funcional y no el disfuncional que tenemos, que a veces se discute y luego la gente es muy vehemente hablando del fuego tradicional, esto siempre se hizo, pero se olvida que ya no lo está haciendo como lo hacía antes. Y eso también hay que ser capaz de ponerlo encima de la mesa. Al igual que mucho de lo que en su momento se legisló fue para prohibir y separar a las personas del uso del fuego,
generando también otros problemas adicionales. Cuando el fuego, bueno, siempre que hay una prohibición, hay una parte de los que sufren la prohibición que van a acatar la prohibición y hay otra parte que no lo va a hacer, para todas las cosas, desde la velocidad de las autopistas hasta... Entonces, hay una parte, cuando el fuego se intenta sustraer el fuego de la actividad del habitante del medio rural, que una parte de ellos asumen que creen que lo tienen que seguir utilizando, que es una prohibición injusta, y entonces se pasan al lado contrario. Lo que antes hacía un día de invierno en condiciones buenas, pues ahora como no puedo estar allí porque no quiero que me pillen, me voy a ir por la noche, un día de calor y de viento sur. Y creo que lo estoy haciendo bien y no lo estás haciendo bien tampoco, te has pasado, digamos, al lado oscuro. Entonces, esos errores, tanto en creer que uno está haciendo un fuego tradicional cuando no lo está haciendo, como en quererlo prohibir y generar un efecto rebote y llevar décadas jugando al gato y al ratón y ya no nos acordamos de cómo empezó esta guerra, sino que andamos todos unos detrás de otros, creo que ya es el momento de empezar a dar pasos un poco hacia atrás e intentar tener pues, herramientas claras, un marco lógico. No te estoy prohibiendo quemar, te estoy diciendo cómo se debería quemar. Esa es una alternativa donde todo el mundo tiene que tener esa capacidad, porque si nos estamos dando cuenta desde el punto de vista del riesgo y del problema de los incendios, que a mayores de lo que va a hacer el cambio climático con nosotros, que no va a ser poco, es que nuestro cambio en el territorio ha sido casi tan grave o más que el propio cambio climático. Y la suma de los dos nos va y nos está poniendo en muchos apuros que debemos intentar evitar. Y esa lucha es la misma de todos. Ahí es donde yo creo que utilizar razonablemente el fuego en zonas rurales, dar alternativas legislativas a que las personas que quieran utilizarlo en condiciones correctas tengan una opción de hacerlo, pues yo creo que eso es una visión buena. Y que además desde una asociación como Proyecto Roble se quiera hacer proactivamente desde el propio usuario, pues creo que me parece una muy buena combinación. Y bueno, pues nos hemos hecho muchos kilómetros, Manuel un poco más que yo todavía, pero bueno, creíamos que era bueno estar aquí, ayudar y ponernos también a disposición de las personas hasta donde lo que nosotros nos dé razonable. Muchas gracias. Nada. Bueno, ¿queréis alguien intervenir? ¿Alguna pregunta? Para dejarlo más bien, a ver, son las 8 menos 10, bueno, no estamos mal en tiempo. Pero bueno, nos gusta ser escuetos. No sé, si hay alguna duda sobre la guía. Yo la verdad es que escuchándoos hablar me parece que es bueno, que habéis destacado dos cosas importantes, que una es que desde el nivel personal de la ciudadanía se tenga que tomar responsabilidad y saber que cuando estás utilizando el fuego como herramienta tienes que hacerlo dentro de cumpliendo unas reglas. Y luego que eso también se compagine con que la administración pueda facilitar que eso lo haga, que eso también necesitamos un poco más. Nosotros hemos intentado hacer este esfuerzo a través de la guía, haciendo más comprensible la normativa, pero bueno, que todavía queda mucho trabajo para hacer en facilitar más la agilidad, ¿no? A nivel de petición de permisos. Es un poco que podamos bailar juntos un poco más, las personas y la administración. Y bueno, espero que os guste, esperamos que os guste la guía, y sobre todo lo que esperamos es que a cuantas más personas puedan llegar, mejor. La semana pasada estuvimos en el Festival de la Castaña, que sabéis que se realiza aquí en Arreondas, el certamen. Repartimos 300 castaños, la gente tenía mucha, enseguida se acabaron, Emilio se quedó sin él, porque la verdad es que hay mucha gana de revivir esa cultura del castaño y forestal, y las guías se empezaron a repartir, aunque la presentación formal era hoy, ya se empezaron a repartir y se vio cierto interés, y yo creo que nuestra intención es dejarlo en los chigres y en los pueblos y donde la gente lo pueda ver y por lo menos ojearlo y decir, oye, pues esto igual no lo leo ahora, pero lo tengo en casa y cuando tenga que revisar cosas, pues cuando tenga que hacer algo lo digo. Y bueno. Cuéntanos algo sobre mañana, Lidia. Es verdad, sobre mañana, por supuesto.
mañana día intenso, como nos gusta ser. Mañana las jornadas comenzarán a las 10:30 de la mañana. Tenemos una sesión en la que va a participar bastantes personas que están aquí precisamente. Hay una sesión un poco más, no sé si decir, no iba a decir más formal, pero la primera sesión es más sobre cómo podemos gestionar los montes, sobre todo a partir del futuro de la ganadería, porque Asturias sabemos que es una región, digamos, marginal en el sentido de la orografía, ¿no? Aquí la orografía es muy complicada, hay mucho monte, hay mucha cuesta y eso requiere una gestión muy específica que no podemos extrapolar de otras partes de España. Entonces, la ganadería siempre ha sido una herramienta fundamental para vivir en estos lugares y es algo que está en retroceso y que debemos de plantearnos pues, cómo podemos resucitar o por lo menos favorecer que existan otras formas, pero que hagamos uso de las herramientas naturales, que es que los animales estén pastando en el monte, porque si no, no vamos a tener herramientas suficientes ni capacidad para reducir esta cantidad de combustible y de matorral que ahora mismo pues, se acerca a casas y a pueblos, ¿no? Entonces tendremos por la mañana en esta sesión a Nino Rodríguez como presidente de ASEAMO, a la directora general de ganadería, Rocío Huerta, Esther Sierra, que nos acompaña hoy, que es ingeniera forestal, y nos va a contar un poco la parte también del silvopastoralismo que se están haciendo pequeños proyectos aquí en Cangas de Onís, y un poco hablar también del lado forestal, porque no todo es ganadería, tenemos que encontrar un equilibrio entre la ganadería y el aprovechamiento forestal. Y Javier Ruiz, de la Fundación Entre Cantos, que tiene también experiencia sobre todo en las primeras, porque ya fue hace tiempo, ¿no? Las primeras proyectos que digamos de pastoreo como herramienta para prevención de incendios en el sur de España. La segunda sesión será a las 12:30, si no me equivoco. Y esa será, bueno, la intención de toda la jornada es que haya ejemplos prácticos, ¿no? Que podamos encontrar herramientas y ejemplos que podamos probar y ver si funcionan aquí y ver qué nos queda y qué no nos queda. La segunda sesión es un pelín más práctica porque es más de ejemplos específicos. Y estará Emanuel Oliveira contándonos esta experiencia en Portugal del pastoreo como prevención de incendios. También estarán Emma Serrano y Juan Busquets de la Universidad de Cantabria, que tienen también un proyecto de pastoreo guiado en el monte público de Cantabria, y allí incluso en este marco de la investigación contratan a dos ganaderos para que puedan, tuvieron 3 en cierto momento, pero 2 fijos para que puedan trabajar en una jornada laboral aceptable. Entonces se combinan los 2 ganaderos con este rebaño público que está utilizando la universidad para ver cómo pueden ser más eficaces, digamos, limpiando ciertas zonas que son clave para luego pues, una futura acción de extinción de incendios o lo que, digamos, zonificar los montes, porque como no tenemos ganado como para comer, que digamos, matorral de todo el monte, pues por lo menos actuar sobre zonas que sean estratégicas y que nos sirvan para la prevención. No sé si se me olvida, ¿eran 4? Sí, ¿no? Vale. Y luego por la tarde tenemos la suerte de que Esther Sierra también nos va a llevar a ver uno de estos ejemplos en Cangas de Onís, de unos pastizales en los que se ha ido plantando bosquetes para crear ese sistema silvopastoral que luego esté colaborando sinérgicamente con el ganado. Y nada, y eso por la tarde es a las 4 la visita. Intentaremos reunirnos todos aquí para ir
para combinar coches, porque como el transporte aquí es un poco complicado, ir en el menor número de coches posibles y visitar la zona que está a 15, 18 minutos aquí, creo, una cosa aproximada. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que, sin más, no hay ¿Me hacer una sugerencia? Sí. Soy un poco maniático de estas cosas. También nos ha pasado a nosotros con el logo Bien. del... Cuando nosotros nos pusieron el logo del proyecto, pues las personas que hacen el diseño gráfico pusieron unos bonitos abetos y un incendio y tal. Estos abetos, yo miro estos abetos y no veo que esto sea un monte de Galicia. Y ahora aquí veo un leñador del Oregón, seguramente. Entonces seguro que es más fácil encontrar... Eso tiene su historia, porque la verdad es que a mí no... Digo, son modernidades, eso son modernidades. Pero eso fue la sustitución, porque la persona que editó, bueno, que añadió las imágenes, había puesto una mujer con flores en el pelo, súper pensativa, y entonces era como... No me parece que sea el colectivo exacto, no claro, sé. pero de todas maneras, seguro que la siguiente vez que la hagáis, hay una manera de dibujar realmente al destinatario, que va a ser el leñador de Oregón, que seguro que el paisano tiene alguna otra peculiaridad. Digo, porque estas cosas también, además tú trabajas en educación y lo sabes, la gente que se vea, digamos, representado, aunque sea así de manera simbólica o graciosa, está bien. Ya digo, a mí me pasó exactamente lo mismo cuando nos mandaron el logo del proyecto y tal, tuvimos que andar dando vueltas hasta conseguir unos árboles que nos parecieran árboles que eran reconocibles y no abetos finlandeses, ¿no? Entonces estas cosas pasan, pero claro, a mí me lleva más, como está justo en la página del medio, abres y sale ahí ¿Qué necesito hacer? Exactamente, es que me necesito. Vale, pero nada, a modo de sugerencia, a modo así de blog, sí, ¿no? No. Pero también eso también creo que es importante, porque igual que a nosotros nos pasó con el arbolado, que parece una tontería, vamos a elegir uno que nos guste. Elegir cómo representar a la persona que está haciendo esto no es una discusión baladí, porque os va a ayudar a pensar cómo es esa persona. ¿Es joven? ¿Es mayor? ¿Cómo va vestida? ¿Es una persona que es totalmente rural o ya es algo más urbano? El esfuerzo no es de... No, si no te lo digo a ti. No, lo digo... Estas cosas me pasan como a ti, pero bueno... No es fácil. Hay asociaciones mayores que todavía lo están intentando, claro, están en ello. No tengo duda, por eso, al contrario, todos mis elogios. Pero creo que aunque solo sea una tontería, es significativo, sí. Pensar en cómo es la persona, porque a veces también estamos nosotros estereotipando lo que tenemos en la cabeza, y cuando realmente decimos, pero bueno, ¿quién es la persona que está haciendo esto? A veces nos llevamos una sorpresa porque no es nuestro estereotipo. Y es que poner a la vieja de la litoral ahí sería muy fuerte. Claro, sí, pero no estoy pensando en la vieja de la litoral. ¿Quién es el que va a utilizar esta vía? ¿Quién es la persona que está haciendo las quemas? ¿Cómo es? Porque a lo mejor nos estamos llevando una sorpresa y no es una persona, digamos, una persona mucho más normal, ¿no? Pero creo que ayuda, aparte de los... A mí también me vino el pensamiento de la señora mayor, ¿eh? Claro, pero puede ser... La señora mayor que... Pero nosotros ahora estamos haciendo un trabajo sobre intentar caracterizar el propietario forestal en Galicia a través de un trabajo que estamos haciendo y bueno, nos plegamos velas muchas veces porque estamos también a veces teniendo un estereotipo que dices, no, esto es una persona que está viviendo en Coruña, que tiene unas parcelas en no sé dónde, que viene algún día el fin de semana y bueno, pues el día que voy al banco está allí sentado del otro lado del mostrador, ¿eh? Es decir, a veces una cosa así nos obliga a pensar más que, digamos, más allá de lo que nos da automáticamente pues en este caso pues, vamos a poner un leñador, un propietario forestal, ¿no? Pero nos ayuda a pensar sobre, como nos ayudó a pensar a nosotros sobre cómo poníamos aquellos árboles, ¿no? Sí, bueno, vale, ya sabemos que abetos no, pero ¿cuál pondrías? No fue una pregunta fácil. Entonces hicimos unas cosas que se parecen medio a un eucalipto, que lo quiere mirar como un eucalipto, o un roble, que lo quiere mirar como un roble. Pero en el fondo fue una discusión para mí fue muy enriquecedora y surgió de una anécdota, igual que surge aquí, ¿no? Entonces, os animo un poco a intentar explorar, porque ya habéis hecho este esfuerzo que es absolutamente loable, intentar dirigiros a dar una herramienta a las personas, pero vamos, ¿cómo sería la persona que utilizaría y que necesita esto? Probablemente estamos muchos aquí y algunos otros que no están, ¿no? Pero eso nos obliga a pensar en quién va a ser la persona final
que está utilizando y a veces nos ayuda. Y ya digo, por ejemplo, en el trabajo de los propietarios forestales en Galicia, que estamos, pues hay unas asociaciones que están pidiendo, hay que haber incentivos fiscales por el tema de la venta de madera y tal. Luego miras y en la estadística pues el 50% son pensionistas. Claro, un incentivo fiscal para un pensionista no es igual que para otro tipo de personas, para un empresario. Y entonces de repente dices, espérate, que a ver si queremos hacer algo bueno y vamos a entorpecer a un montón de gente que van a tener un problema precisamente porque lo que están utilizando a veces es estos ingresos para complementar su pensión. Entonces, solo intentar entender quién está detrás de ese número abstracto cuando decimos de los propietarios o los ganaderos, etcétera, a veces te ayuda a cambiar totalmente y es que hoy en día me da la sensación de que debería tenerse más en cuenta el tema de las rentas extra, ¿no? Sí. Porque no creo que esté tan claro el rol o el poder dedicarte plenamente a ganadero o plenamente sino tener siempre actividades complementarias, y si eso se pudiera facilitar, pues igual habría más personas que tuvieran un rebaño pequeño de ovejas. Claro, entonces eso obliga a esa discusión que es muy interesante, más allá de la anécdota del dibujo. Pero más claro, es que durante la redacción de la resolución, aquí tenemos el otro día estábamos entregando hace 15 días durante el Festival de la Avellana en Quiesto, premio a la avellaneda mejor mantenido de Pilorio, 85. Premio a la mejor avellana de Plaza, 80. Entonces, esta resolución, los mantenimientos van a ir sobre 6 personas, todos los que están aquí. Entonces yo por eso digo que la línea entre la desafección de la finca, por una cosa que sí visualizamos, y no por el servicio de montes, sino por infraestructuras, es que concentraciones parcelarias. De repente la gente de los pueblos que suelen ser, una visión bastante clara de lo que es la vida, dicen, no, las del monte no las quiero. Digo, ¿por qué? Porque va a hacer esa nave que tiene una finca ya de 2 hectáreas y yo voy a tener que limpiar todas las mías que encima no puedo plantar. No tengo contraprestación económica. Entonces, ¿qué tengo? Muy delicado. Bueno, prohíbo y después te comento el abandono. Con lo cual se amplía el riesgo. El abandono siempre gana. El problema es que estamos luchando contra un algo que siempre gana, pero es la opción fácil, es la opción última. Y viene despacio, pero llega por todos los sitios. Esa es la verdad. Una pregunta, si puede ser. Hace poco estuve en unas jornadas de quemas prescritas en Navarra y allí se estaban confrontando a una dificultad y que tiene un poco vínculo con el aspecto ese que hemos estado hablando hoy, ¿no? De en qué momento se puede quemar, en qué momento tengo permisos, en qué momento se me autoriza quemar. Y ahí se estaban dando un poquito de bruces con situaciones en las que las ventanas en las que se podían hacer las quemas prescritas eran contadísimas a lo largo del año, ¿no? Contadísimas. Creo que en este caso, si lo entendí bien, era debido a que la administración de Navarra estaba utilizando un índice para el cálculo del riesgo de incendios no regionalizado, estaba utilizando un índice general, no conozco muy bien los detalles, ¿no? Un índice como más se calcula a nivel estatal. Y eso les llevaba a que, claro, a todas las zonas un poco húmedas, más pirenaicas, los días que se dejaban quemar no había nadie que fuera capaz de encender el fuego. O sea, estabas en una situación de que no podías, o sea, es que te dan permiso cuando me encanta que me des permiso, pero yo aquí no puedo quemar, porque está haciendo, ahí son días malos en ese contexto si estás utilizando un índice. Entonces no sabía cómo lo habíais, si podíais contar algo de cómo si estáis regionalizando esos índices, si están encontrando las personas que quieren quemar suficiente ventana. Lo que sí hicimos fue tener abierta la ventana ahora mismo, de ampliar digamos que el número de meses en que se pueden hacer ese tipo de quemas y vincularlas a un permiso de montes. Si se necesita hacer una quema y hay unas condiciones adecuadas con ciertos índices, bueno, lo que pasa es que es mucho riesgo. Ya, es que ese es un poco el punto. Además esto es escalable. Sabemos, intentamos ampliar la ventana en que se puede quemar porque al final los técnicos te dicen, bueno, que queme realmente son 6 días al año dentro de la ventana que se puedan hacer quemas controladas. Vale, pues vamos a ampliar esa ventana y con permiso del servicio de montes para que alguien sea responsable, bueno, pues permitir hacerlas. Pero vamos a ir escalando estas cosas, claro, con 4 y 5 y con los incendios que tenemos y con las acumulaciones de combustible que tenemos, pues
es mejor de momento prescindir de ella, yo creo. Ya. Es que tampoco es la solución. No, pero es verdad que es un poco, bueno, al hilo de lo que decía Juan, ¿no? De que a lo mejor hay que dar unos pasos atrás y que volver a ver un poco cómo se hace eso, pero que es cierto que, claro, yo creo que del lado de la administración siempre va a pesar la prudencia, ¿no? De decir, a ver si le voy a dar justo la autorización y se lía, y porque entonces ya... Decía una cosa muy interesante, la gente que prende fuego, que a lo mejor está haciendo lo correcto, hay un gráfico en el FLIFA que es muy interesante, o sea, ponen las horas de fuego como si fueran retrasando las horas en que se hacen las quemas, según se fueron bajando los tiempos de intervención. Claro, al final quemamos a las 8 que no viene el helicóptero, de noche, y entonces ya la tenemos liada, porque las condiciones de noche son mucho más complejas, llega una cuadrilla allí, bueno. Sí, sí. Por eso decía antes el juego del gato y del ratón, porque en este caso el ratón vive en el sitio y el gato tiene que llegar. Entonces, tiene que dormir sobre el territorio. Claro, conoce bien y puede intentar varias veces. Es decir, a veces, ya digo, no quiero romantizar la idea de que, independientemente de que esté de acuerdo, ¿no?, con una legislación, decide no cumplirla, ¿no? Desde luego no quiero romantizar esa filosofía. Pero aquella parte de la población que opta por esa opción, lo que va es, vamos a decirlo siempre, que vaya radicalizando más su comportamiento según vas intentando pillarle de manera más eficiente. Y bueno, tiene que hacer también su trabajo, entonces es más claro, eficiente si llegas y se lo pagas con el helicóptero, pues... Claro, y bueno, cuando llegue, bueno, pues hay que contar que hay un incendio allí, que sé que está en el helicóptero, ahora que salió para no sé dónde, bueno, pues ahora es cuando va a tardar más en venir para acá. Entonces, ese es un juego muy, muy peligroso y hemos jugado y jugamos todavía mucho a eso. Un compañero que es, digamos, la anécdota la voy a contar como me la contó él, aunque tenga alguna palabra malsonante por el medio. Me pido disculpas anticipado, pero creo que es muy expresiva la manera que tenía de decirlo. Agente forestal, en una zona en Orense, tradicionalmente muy foguete. Había alguna persona que quemaba sistemáticamente y hace unos años dejó de haber incendio. Cuando hablé con él dijo, se tuvo que morir. Nunca lo pillamos, fuimos a ver si lo pillábamos. Llevamos ya casi 7 años sin ningún incendio, cuando antes los teníamos matemáticos, y el hombre se murió. Ese hombre ya murió. Y ya cuando viene la parte más suave. Y estuve 20 años intentando pillar a ese hijo puta, y querrás creer que ahora lo echo de menos. Porque llevamos 7 años sin que haya un puñetero incendio allí. Y el día que lo haya va a arder todo. Entonces, realmente digamos, la ilustración, al menos para mí me pareció la ilustración más clara de esa extraña relación que hemos llegado a hacer, ¿no? Efectivamente, tengo que ir por él, llevo 20 años a ver si lo pillo, ha desaparecido, asumo que se ha muerto, pero ahora creo que no me mejora la situación. Tienes que decir, bueno, pues ahora ya está, ya arreglaste. No arreglé, ahora tengo más miedo. Porque antes más o menos ya sabíamos que tal, íbamos allí, lo apagábamos, pero nos había dejado una franquita quemada, que bueno, que alguna vez nos salvó de algún apuro. Entonces, sin estar bien lo que hacía, ahora que no lo hace, tampoco estamos bien. Es más, estamos mal de otra manera. Entonces, esa es la tremenda situación en la que nos encontramos, ¿no? El que, y también a veces lo digo así, que creo que es una manera muy específica, ¿no? Es decir, cuando hemos dicho, este ha sido un año muy bueno, porque no hemos tenido casi incendios, es como los concursos de la televisión, acumulamos el bote. En muchos casos es así. Y también vuelve a ser una esquizofrenia muy complicada, porque tengo que alegrarme de no haber tenido problemas, pero soy consciente de que puedo estar acumulándolo para el siguiente. Entonces, o intentamos ir cortando esas contradicciones clave, al menos en los sitios que nos permitan trabajar un poco más tranquilos, o estamos haciendo siempre nunca estamos contentos. Si nos sale mucho es un problema, y cuando nos sale muy poco, sé que estoy acumulando para cuando tenga el problema, ¿no? O cuando tengo a alguien que me está quemando, hasta cierto punto tengo que seguirle, pero bueno, si lo hace de una manera moderada tampoco es mal, pero entonces o buscamos soluciones a estas contradicciones o meramente esto, digamos, nos encaminamos a una espiral complicada, porque realmente no estamos bien. Y cuando
hemos tenido gente en el territorio y en Galicia, por ejemplo, hemos llegado a tener años de 15.000 incendios. Estamos en 2.000, en menos de 10 años. Era para salir allí en plan publicitario, ¿no? No es verdad, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. Porque ahora hemos pasado a que en Galicia no tuviéramos nunca un incendio de más de 10.000 hectáreas a tener 3 incendios de 1.000 hectáreas el mismo día. No el mismo año, el mismo día. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de eso. Y también, la legislación tiene que ir dando una mínima cabida para mantener lo mejor posible, como decía bien el director, la actividad, intentar evitar el abandono. El abandono, el problema es que no es reversible. Cuando te das cuenta que algo está abandonado, no es fácil revertirlo. Tienes que trabajar mucho en evitar que se produzca, porque entra en una vía muerta y eso no es fácil de darle la vuelta. Ya tenemos mucho abandonado. Entonces, ese trabajo de intentar dar salidas para mantener la actividad de la gente y permitir que la gente no haga prevención de incendios, trabaje el territorio de forma que sea más fácil prevenir los incendios, es una ecuación que todavía no hemos acabado de resolver. Vemos ideas, vemos intentos, pero esa es la pelea. Y yo creo que es ahí donde tenemos que ir realmente a por esto. Y nos pasa con las quemas, mismo con las quemas de la administración, cuando las ejecuta la administración. No tengo suficientes días de ventana. ¿Y las noches? Ah, no, es que las noches el turno tal, es un lío de organizar. Bueno, probablemente, desde el punto de vista de las quemas, que ejecuta el propio servicio, duplique o triplique la ventana si es capaz de utilizar las noches. Tiene que informarse para eso y tenemos que cambiar un poco esa mentalidad, porque ahí probablemente las condiciones de los días malos, pero no de las noches malas. Y eso que cada vez las noches son peores. Pero ahí tenemos un margen todavía. Entonces, tenemos que explorar todos estos recunchos, estos rinconcitos que nos permite la situación. Porque nos van a hacer falta a todos. Nos va a hacer falta el fuego, nos va a hacer falta el ganado, nos va a hacer falta la maquinaria, nos va a hacer falta decidir las zonas que no podemos intervenir, cómo van a ser también una buena herramienta de conservación de biodiversidad de lo que toque, o de silvestramiento, porque no vamos a poder ir a todo como estuvimos. Entonces tenemos que combinar todo. Y todas las herramientas nos van a hacer falta. Y yo creo que ahí está realmente la dificultad de esto. Ojalá yo pudiera venir ahora a sacar aquí, mira, la solución es esta. Se estaría engañando, no la hay. Tiene que ser la solución, es una combinación que además es muy local. Lo que vale para Asturias o para el occidente no vale para el oriente, o para Galicia o para norte de Portugal. Es todo lo suficientemente parecido, pero lo suficientemente... Luego hay que trabajarlas localmente con la población local y ponerlas en marcha. Esa es digamos, lo difícil. Obviamente, yo que trabajo en esto, lo bonito. Si esto fuera algo que te pudiera resolver el chat GPT, yo mismo daría... Da tiempo, ya, bueno, pero no es como todo, hay determinadas cosas que yo creo que... Cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más estudios, sí, se van enfocando, sabes, no sé de yo que vaya contra eso. Sabes la gestión de incendios, sabes la acumulación de combustible, bueno, pero al final... No es muy justo. Y una de las cosas que no me gusta, por ejemplo, de los dedos, es que no es justa. No es justa porque zonas llanas de suroccidente a lo mejor se hace perfectamente, piensas en las cuencas. A ver cuánto afecta la resolución en superficie del ayuntamiento de Langreo. En 30 kilómetros lo que no van a limpiar. Las configuraciones de las casas y todo, pues son terribles, abandonadas. Bueno, entonces, bueno, es que un medio dinámico, la población no lo está pasando bien en la zona rural, no es complicado. Pero a mí me ha pasado de ver, por ejemplo, un poco para que veáis también a veces como la legislación es muy difícil de ir a ver una persona que tenía la casa allí en su zona y tal. Pues, no he podido hacer la faja porque también tengo que ponerme de acuerdo con los vecinos y tal, pero bueno, he hecho la mitad. Tengo la mitad de la casa con la faja hecha. Al menos algo he hecho. Fui allí y era la mitad hacia arriba en la ladera, no en la de abajo. No, la que te protege la casa precisamente es la de abajo. Si tienes que hacer la mitad, que sea la de abajo, no la de arriba. Otras veces, cuando estamos dibujando desde el punto de vista de la legislación, esos polígonos, esas distancias, bueno, obviamente cada sitio tiene matices y ese era un caso clásico. La distancia, mira, hacia arriba, como hay otro, le va a venir bien que no te va a salgar el fuego de tu casa para arriba, pero el que tendría que estar preocupado es el de los vecinos de abajo.
y obviamente toda esa aplicación de la legislación, como dices, en un determinado ayuntamiento muy disperso o con mucha infraestructura se come el terreno total, y en otro a lo mejor no, o donde hay mucha pendiente o donde no hay mucha pendiente también cambian mucho las cosas. Pero hay que empezar por algo, hay que empezar por las soluciones que son más fáciles de explicar. Y poco a poco tendremos que ir refinándolas, porque tampoco nos vamos a quedar satisfechos diciendo, aunque se hicieran todas las fajas, realmente eso no nos soluciona todo el problema, hay que buscar más cosas, a la movilidad de tierras, hay que buscar soluciones que a día de hoy no hemos tenido. No hemos tenido nunca tanto arbolado como tenemos ahora, desde épocas, no voy a decir prehistóricas, porque puede ser mucho tiempo, pero desde luego históricas, nunca hemos estado en esta situación, no ha pasado. Nunca hemos tenido menos gente trabajando en medio rural, aunque tuviéramos menos población, pero era mucho más el trabajo, mucho más cabezas de ganado. Estamos en una situación nueva. Y hay herramientas que, aunque en el pasado han funcionado, o las traemos adaptadas a nuestra situación, o no van a poder ser. La gente tenía que salir a rozar, allí con la fauce a tal, tenía que comer, bueno, pues ahora mismo, esa no es una solución. O al menos espero que no estemos en la situación de llegar a esa solución. Aquí en Asturias se impuso la dedicatoria y siempre se cumple. Espera un poco. Tu abuelo y tu bisabuelo, cuando acababan la hierba en julio, subían a rozar al monte. Y muy probablemente hay ayuntamientos que tienen ordenanzas de rozo. Y se rozaba con 2, 3, 4 carros de rozo. Y a lo mejor lo que sobraba y no se había pastado, tal, pues Pues hicimos un cálculo del tojo. En Galicia, más o menos, utilizando más o menos lo que se utilizaba para crear el suelo en las zonas agrícolas. Digamos, ahí el suelo se creó a base de traer material del monte hacia las zonas agrícolas. Además, el esfuerzo era superior incluso que andar a la hierba, porque iban a buscar rozo al monte a 2, 3, 4 kilómetros de casa. Nos echamos la cuenta de más o menos cómo era la cantidad que se utilizaba y la superficie agraria que había entonces donde se utilizaba. Cuentas que nos salen sin haber sido muy exagerado, era que anualmente en Galicia 5 millones de toneladas de material se bajaban del monte a las zonas agrícolas. 5 millones de toneladas. Ahora salimos encantados diciendo que cortamos 10 millones de toneladas de madera. Ya, cortar madera no es lo mismo cortar tojos, una tonelada. Cortar 5 millones de toneladas de tojo es brutal. ¿Y dónde están cada 5 millones de toneladas que quitábamos anualmente? ¿Dónde están desde entonces? Pues acumuladas por allí, algunas estarán en la atmósfera porque ya habrán ardido, pero eran 5 millones de toneladas. Eso es un nivel de intervención y de reducción del material muy grande, sin contar que también en algunas zonas se quemaba, etc. Pero solo lo que sacábamos de los rozos, etc., o como utilizábamos el monte como provisión de cereales, por tanto ya se hacía una arada allí, se intentaba mantener, es decir, todo ese esfuerzo en términos de unidades energéticas es monstruoso. No tenemos máquina ni capacidad de hacerlo a día de hoy. Entonces, por eso también tenemos que ir mucho hacia la eficiencia. ¿Dónde es más importante hacerlo? ¿Qué instrumentos pueden a día de hoy hacer eso de manera digna? Porque la gente que esté trabajando, que tenga que hacer esa labor, va a tener que hacer en condiciones de seguridad y dignidad. Seguro que mañana a lo mejor el Manuel también nos cuenta, ¿no? Pero cuando se ha endurecido los requerimientos sobre los trabajos preventivos en las fincas, el número de accidentes ha aumentado exponencialmente. Personas mayores que al final pues ya llevaban unos años sin trabajar con el tractor, pero como les están mandando una carta que tienen que hacer, pues al final se han cogido el tractor y también eso también es un riesgo que deberíamos prevenir. Y no es fácil, porque tenemos que hacerlo, pero los medios que tenemos, por eso decía, caracterizar a la persona es muy importante. Puede ser que estemos llevando digamos, a gente que ya no está en condiciones de hacer una determinada actividad a creer que la debe hacer. Y eso también entonces, todas las personas que tengan que hacer estos trabajos, bien sean por cuenta propia o contratados, tienen que trabajar en condiciones también dignas en términos de salario y de seguridad. Y eso tampoco es lo que hacían nuestros abuelos, que tenían que trabajar porque no había para comer en casa, no había leña. Entonces, por eso es muy importante conocer cuáles eran estos usos tradicionales para entender el proceso que está detrás
y beneficiarnos de esa sabiduría que a veces la hemos perdido, porque se quemaba en una determinada época, o como aquí siempre me ha parecido muy interesante, en Asturias, y por ejemplo, eso todavía nadie estamos muy lejos de pensarlo, la quema mato, buscar alternativas más parecidas a lo que se hacía entonces, que puedan ser un poco mejor trabajadas, es decir, incluso las quemas de carperas, son mucho más restrictivos en Galicia el uso del fuego que aquí en Asturias y que en Portugal. Y hemos perdido mucho saber hacer, hemos perdido mucho. Y hemos abandonado mucha ganadería en zonas forestales, mucho más que Asturias. Entonces, creo que es muy importante recuperar la esencia, no porque lo vayamos a hacer igual que se hacía, sino porque eso tenía una razón y surgía de un aprendizaje. Y si es mejor quemar o preparar la parcela en otoño o en primavera, veníamos discutiendo eso. Mi obligación es desbrozar. Si yo desbrozo en marzo o desbrozo en noviembre, el resultado del rebrote es totalmente distinto. Si desbrozo en marzo, lo mismo en junio tengo que volver a desbrozar, ¿no? Y a lo mejor el rebrote pasando el verano endurece y no es tan... Es decir, a veces ese conocimiento nos lo hemos olvidado. Como ahora lo podemos hacer con una máquina, cuando lo tenía que hacer mi abuelo a mano, ya se preocupaba él de no hacerlo 2 veces, porque era mucho esfuerzo. Entonces, ese es el punto donde tenemos que llegar, ¿no? No reimitar lo que a día de hoy ya no es reimitable, pero inspirarnos en eso para intentar encontrar soluciones para nuestro problema. La solución de no hacer, que es el abandono, a veces la equivocación de, bueno, la naturaleza lo va a solucionar. Estoy seguro, pero no va a contar con nosotros, ¿eh? Es decir, la naturaleza entiende muy claramente cómo un ecosistema con un incremento demasiado de biomasa en situaciones secas, tarde o temprano algo, una tormenta seca, aunque solo sea, pasen 30 años, va a cambiar y vendrá otra especie, lo que toque. La naturaleza tiene sus procesos, pero probablemente no esté pensando como pensamos nosotros cuando la idealizamos de más. Y en un sitio que lleva unos miles de años también siendo intervenido, probablemente no conocemos a la naturaleza. Conocemos la respuesta de la naturaleza y la interacción humana. Pero, digamos, el mero abandono y pensar de manera hiperoptimista de que eso va a ir mejor y que entonces si dejamos a la naturaleza sola volverán los dinosaurios, como pensamiento mágico, no va a ocurrir. Bueno, nunca se sabe, pero por el camino seguro que vamos a tener problemas. Entonces, por eso cuando digo que nos hace falta todo, nos hace falta todo, no vamos a dar hecho. No tenemos tanta energía sobre el territorio como tuvieron nuestros abuelos. No la tenemos. Tenemos la energía encerrada en nuestros motores, o encerrada en nuestras casas o en nuestras centrales de producción de electricidad. Es ahí donde tenemos nuestra energía. Antes la teníamos en el monte a base de brazo y de animales, que ya no tenemos. Bueno, pues vamos a intentar parar la sangría, aunque recuperar, sea idílico, pero buscar soluciones alternativas. Bueno, me lío. ¿Una pregunta? ¿O damos por terminada la sesión de hoy? ¿Qué hora es? Las 8:25. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, Y nos vemos.